Buenas tardes a todos, señoras y señores. Hoy se clausuran las conferencias públicas de la tercera edición del Foro Educación de la Fundación ECOEN. A lo largo de este curso han pasado entre nosotros Antonio Gómez Yebra, hablando de jóvenes y las lecturas, el humorista Forges, Antonio Bolívar, catedrático de la Universidad de Granada, y el escritor Juan Manuel de Prada. Esta tarde, decía, Emilio Calatayud clausura las conferencias públicas. En junio habrá una sesión privada del Foro Educación con los políticos para analizar el documento que se os ha entregado, las bases para un pacto educativo de Estado que promueve la Fundación ECOEN. Emilio Calatayud es juez de menores de Granada. Es un personaje público y lo es por sus hechos, por sus actuaciones. Sirven de ejemplo sus sentencias. Sirven de ejemplo las miles y miles de descargas gratuitas en Internet de sus actuaciones públicas. Quiero nuevamente agradecer que esta tarde se encuentre entre nosotros y además con las dificultades que esto ha conllevado, haciendo que prácticamente haya llegado y se marche poco después de finalizar el acto. Nació en Ciudad Real en 1955, es licenciado en ICADE y en Derecho por la Universidad de Deusto. Ejerció como abogado durante 2 años en su ciudad natal. En 1980 ingresa en la carrera judicial siendo destinado a Tenerife. En 1984 es destinado a Granada y en 1998 se especializa como juez de menores y dirige este juzgado hasta la actualidad. Compagina su labor con la de profesor en la Universidad de Granada, colaborador de la Escuela de Práctica Jurídica, con la Academia de Policía Local y con el Instituto de Criminología de esa universidad, impartiendo seminarios y cursos sobre delincuencia juvenil. Es autor de numerosas publicaciones, entre las que destaca el libro Legislación Básica de Menores Infractores. No es difícil acometer la presentación de Emilio Calatayud, lo decía antes, sobre todo porque nos ha dejado mucha obra, muchos hechos, muchos actos y muchas actuaciones ejemplares, que nos pueden servir hoy para enriquecer esta presentación. Ya hemos comentado en este foro, a través de diversas ponencias, que la figura del maestro debe ser dignificada. El maestro debe seguir siendo maestro. Emilio Calatayud defiende este hecho. El maestro es parte primordial en la educación de los hijos. Y Calatayud dice que el maestro se ha convertido en profesor de conocimiento del medio, de matemáticas, de lengua, pero que ya no puede o no le interesa inculcar los valores. Aunque Emilio Calatayud es conocido como juez de menores, debo decir que para mí y para muchos de los que estáis aquí, Emilio Calatayud es un educador con mayúsculas, que hoy nos enseñará un poco más en la difícil tarea de educar. Muestra de esa labor educadora y real frente al complejo mundo del sistema judicial, de su lenguaje, de su protocolaria terminología jurídica, están las sentencias ejemplares de Calatayud, conocidas por la mayoría de ustedes que han leído la obra de Emilio o que han leído uno de sus últimos libros, Reflexiones de un juez de menores, pues no obstante, para quien no las conozca, voy a citar algunas que figuran, ¿no? Unos jóvenes cometieron un delito, disculpa Emilio si no utilizo correctamente la terminología jurídica, pero decía, unos jóvenes cometieron el delito de dañar una red ferroviaria, sentencia, se les condena a trabajar en la estación pintando vagones. Un menor que conduce bajo los efectos del alcohol se le condena a estar de 20 a 40 horas en el hospital de traumatología conviviendo con las dificultades a las que se tienen que enfrentar los enfermos tetraplégicos. Se detiene a un menor que trafica y consume drogas en pequeñas dosis durante un botellón y se le condena a limpiar la basura generada por el botellón todos los sábados y domingos de 7 menos cuarto a 10 de la mañana. Un menor le pegó una paliza a otro porque según él le miraba mal. Se le condenó a limpiar un espejo durante 12 horas para que así reflejase su propia mirada. Y muchas más. Todas estas sentencias tienen un significado, una naturaleza educadora. Y no permanecen ahí. La ley establece que hay que crear los recursos para su seguimiento. Ya tendremos ocasión posteriormente de profundizar en el debate sobre el seguimiento de todas estas sentencias. Y nada más, les dejo con Emilio Calatayud, que hablará sobre la educación de los jóvenes, una tarea social compartida. Agradecer la invitación que me han hecho a estar aquí, es un placer y desde luego es una satisfacción pues ver el salón lleno y lamento que alguien se quede fuera y vamos, yo ya como no entro en cuestiones de seguridad y de... Entonces yo
Así ya es una excusa más para venir otra vez, o sea que no hay ningún problema. Bien, yo ante todo agradecer la invitación y voy a dar una pequeña charla de lo que yo veo cómo está el tema de los menores. Siempre digo que no hablo en nombre de los jueces de menores ni de los jueces. Yo respondo por mi juzgado, soy juez de menores de Granada, mis sentencias son apelables y mis opiniones son discutibles. Yo soy padre, soy ciudadano y tengo mis opiniones como ciudadano y como padre, y como juez pues dicto mis sentencias. No hay ningún problema en que después haya un pequeño debate, un pequeño coloquio. Ni soy juez, ni soy psicólogo, ni soy pedagogo, ni pretendo sentar cátedra, ni nada. Yo soy un juez penal. Pero yo creo que en materia de menores hay que hablar claro y a veces no se habla claro. Si me meto con alguna institución, pido disculpas, no es con ánimo destructivo, y si me meto con algún colectivo, tampoco lo hago con ánimo de ofender. Yo lo que digo, y lo dice la Constitución, es que en España se es menor de edad hasta los 18 años. Luego, cualquier chaval que quiera vivir como un mayor de edad tiene dos posibilidades. Una, cumplir los 18 años. Otra, cuando tenga 16 años se va con sus padres al juzgado de primera instancia o al notario y se emancipa. Y tendría ciertos beneficios para tener la consideración de cuasi mayor de edad. Pero si no hace ninguna de esas dos cosas, toda persona menor de 18 años tiene la consideración de menor de edad, para lo bueno y para lo malo. Yo me muevo con tres leyes fundamentales. La Constitución española, la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996, que se desarrolló en la Comunidad Autónoma Andaluza en el 98, y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que es la ley por la cual juzgamos a los menores que cometen hechos delictivos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo creo que tenemos complejo de joven democracia y que hemos avanzado y que nos ha tocado vivir una evolución muy rápida en muy poco espacio de tiempo. Hemos evolucionado mucho en estos últimos 30 años. Desde la dictadura a la democracia nos ha tocado vivir todo y en 30 años en la historia de la sociedad realmente es muy poco tiempo. Y hemos pasado de una dictadura a una democracia, de un país emigrante a un país receptor, de un país pobre a un país al estado del bienestar social y parece que son mucho 30 años, pero no es nada. Yo creo que en materia de menores también ha pasado muchas cosas. Antes los menores no gozaban de ningún derecho. Llega la Constitución y llega la Ley de Protección Jurídica del Menor y se les da a los menores muchos derechos, todos los derechos de los ciudadanos. Y está bien que los menores gocen de todos los derechos. Y encima se les informa a todos de estos derechos que contempla la Ley de Protección Jurídica del Menor. Y nos dice la propia ley que todos los menores en España, sin posibilidad de discriminación, gozan de los siguientes derechos. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, derecho a la propia imagen, derecho a la inviolabilidad del domicilio familiar, derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, derecho al secreto de sus comunicaciones, derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo, derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión, derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, derecho a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa, derecho de asociación, derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, derecho a la libertad de expresión, derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. Y sigue diciendo la ley: para la garantía y defensa de sus derechos, el menor puede solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente, de poner en conocimiento del fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas y plantear sus quejas ante el defensor del pueblo. Todo esto lo puede hacer un menor y todos son conscientes de sus derechos y todos saben cuáles son sus derechos. Y encima les hemos dado el Día de los Derechos del Niño, que es el 20N, y ya sabemos lo que dicen los niños: tengo derecho, dámelo ya, porque tengo derecho y todo tiene que ser ya. Estos derechos se trasladan a su vez en obligaciones que tenemos los mayores para garantizar estos derechos. Y la propia Ley de Protección del Menor nos dice que toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o a sus agentes más próximos sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que necesite. Las autoridades y servicios públicos tienen obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias, o de dar traslado en otro caso al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento